Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, el profeta Jeremías, que nos acompaña en estos días, en esta semana, en este sábado. Hoy del capítulo 26, versículo 11 al 15 y luego el versículo 24. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: Jeremías es reo de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: si el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído, y ahora entienden su conducta y sus acciones, y escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo, pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque verdaderamente el Señor me ha enviado a ustedes para decirles todas estas palabras. ¡Qué espectacular! Más claro que esto solamente el agua ya es añade. Jeremías, que le está diciendo: dejen de ser corruptos, dejen de robar, dejen de engañar. Hoy con la apelación y por ando aguante, lleve yo el oicoa con la salud, el oicoa. Hoy le llevo taña de vender mauta, pea manauta, moa, y así hay muchas cosas, ¿verdad? Entre nosotros mismos, y sabemos bien que las cosas no funcionan, ¿verdad? O solamente funcionan de una manera, como decimos, empresarial para unos cuantos, y que el pueblo, bueno, que comience a pagar y que haga entonces algo más para enriquecernos injustamente. A ver a Jeremías, y cuando Jeremías dice la verdad, ciertamente que todos saltamos y dicen: el Señor es el que me envió a profetizar, el Señor es el que les está hablando. La PNP ya pone opea, porque ustedes están reaccionando en forma negativa ante la llamada del Señor. Entonces, la bella página es arrojar sangre inocente la benecani hoy. Hoy, porque saben muy bien lo que Dios les está diciendo. Porque ñande yara oñe ema oína peñana de apuesto ume, ñande yara y baite bañande en nuestra propia conciencia. Así es que, queridos hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Dejémonos tocar por el Señor y comencemos a obrar según el mandamiento de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.